Hola, gusto en saludarlos. Eh, Hoy tenemos este encuentro a través de esta vía para hablarles sobre l- los aspectos legales y procesales de las exportaciones en Venezuela. En ese sentido, la idea es que ustedes puedan tener una visión amplia sobre lo que es el proceso eh, para exportar mercancía hacia los distintos destinos o mercados con los cuales el país hace negocio. El tema exportador en el país es un tema bien particular en cuanto al trato dado a nivel pedagógico y académico históricamente, porque como lo he indicado en otras oportunidades, eh, las nociones o el proceso aprendizaje en cuanto, enseñanza-aprendizaje en cuanto a la actividad exportadora en términos generales a nivel académico o institucional educativo ha sido bien deficiente, bien escaso en lo que a mi percepción se refiere, por cuanto nos han formado con una noción principalmente fiscalista, donde los pensum de estudio se desarrollan principalmente o en base a materias que tienen que ver con el área rentista fiscal, es decir, materias en nuestro ámbito, por ejemplo, relacionadas con los trámites aduaneros para importación, valoración aduanera, arancel de aduana, gerencia aduanera, derecho, etcétera, derecho aduanero. Y en ese sentido, las nociones o conocimientos derivados o relacionados con la actividad exportadora han sido muy escasos. Eso lo notamos en las distintas instituciones que dan carreras o desarrollan carreras vinculadas al área de aduana o de comercio exterior o internacional, como lo definen en algunas casas de estudio. Pero bueno, lo importante es que siempre hay una oportunidad para adquirir conocimientos que nos permitan, repito, nos permitan tener una visión bien amplia sobre no solamente desde el punto de vista conceptual, conocer lo que es la materia exportadora, sino también desde el punto de vista legal y procesal. Y más allá de eso, colocar en su justa dimensión la importancia que tienen las exportaciones, no solamente para Venezuela, sino también para cualquier nación. En ese sentido, nosotros debemos relacionar directamente lo que es la actividad exportadora con distintos ámbitos del quehacer nacional, tanto de Venezuela como de cualquier país. El cómo la actividad exportadora representa un punto fundamental para el desarrollo, el crecimiento y posterior desarrollo económico de las naciones. Incluso alguna vez yo decía, bueno, tan sencillo como nosotros indagar, investigar sobre las principales 20 naciones o 20 economías del mundo. Las 20 economías del mundo entonces están posicionadas también como las 20 economías más exportadoras del planeta. Eso les da una seña, es una característica que nos puede llevar a concluir que efectivamente exportar significa crecimiento, exportar significa desarrollo, exportar significa ingresos, exportar significa para una nación darle una dinámica a su comercio
que va a repercutir, por supuesto, en un mayor o un incremento sustantivo, sustentable también, de fuentes laborales, de ingresos fiscales y de una serie de beneficios que le van a permitir a una nación posicionarse no solamente en los mercados internacionales, sino darle una mejor calidad de vida a sus connacionales. Por supuesto, el tema exportador también tiene que ver con una buena gestión política, donde los estados tomen decisiones acertadas, es decir, administren la política comercial de manera efectiva en pro del beneficio del colectivo. Y asimismo, con ese posicionamiento, con ese desarrollo, poder adquirir un peso específico dentro de la geopolítica internacional, a tal punto de que las naciones, por supuesto, con mayor grado de desarrollo, con mayor capacidad de producción y de colocación de excedentes en los mercados internacionales, tienen de parte de sus gobiernos, de sus estados, un mayor poder geopolítico. Es decir, al momento de negociar cualquier acuerdo, cualquier tratado, cualquier convenio, ya sea binacional o multilateral, los coloca en ese escenario con ventajas con respecto a los países que están en vías de desarrollo o que, por supuesto, no tienen un grado de competitividad tan alto como las naciones desarrolladas. Entonces, esos son aspectos que, repito, ubican en su justa dimensión la importancia que tiene la actividad exportadora. Y repito, históricamente incluso en Venezuela, nosotros muy poco nos enseñaron o casi nada, el cómo la nación exporta sus excedentes de hidrocarburos, que han sido para Venezuela su principal fuente de ingreso. Entonces, su principal fuente de ingreso precisamente a través de la actividad exportadora. Entonces, esos son conocimientos que lamentablemente no nos enseñan en la casa de estudio, pero siempre es bueno investigar, indagar sobre el tema e irse más allá de lo que nos pueden ofrecer en las instituciones educativas. En ese sentido, en cuanto al tema netamente conceptual, la exportación o el régimen aduanero definitivo de exportación tiene que ver con un acto de extracción de mercancía. Y lo define la Ley Orgánica de Aduana como el régimen aduanero aplicable a las mercancías en libre comercialización que salen del territorio aduanero, con una particularidad que tiene que ser para uso o consumo definitivo, ¿verdad? Y tienen que cumplir, por supuesto, con un mandato legal, es decir, que están sujetas a lo establecido en la Ley Orgánica de Aduana y sus reglamentos, su reglamento principal, el reglamento, por supuesto, que regula la actividad automatizada o reglamento del SIDUNEA, si estamos hablando de extracción temporal o exportación temporal, por ejemplo, al reglamento sobre los regímenes de liberación y suspensión y otros regímenes especiales, pero en todo caso hay un mandato de ley, hay un mandato regulado por un estamento legal que en el mismo, a través del artículo 59 de la Ley Orgánica de Aduana, establece responsabilidades, ¿verdad? En ese régimen, al momento del acto administrativo del reconocimiento, establece responsabilidades penales, civiles y administrativas. Bueno,
Ahora bien, fíjense, la exportación como tal, definitiva o exportación simple, tiene que tener esa cualidad. Tiene que estar vinculada a la extracción de bienes de manera definitiva, bienes nacionales o nacionalizados, entendiéndose que un bien que pudo haber sido en algún momento extranjero o de origen extranjero, previamente se nacionalizó y por alguna razón, luego que se perfeccionó su nacionalización, fue extraído nuevamente con carácter definitivo del país. Entonces, igualmente, es una exportación. Entonces, hablamos de extracción de bienes nacionales o nacionalizados de manera definitiva. Ahora, existen otros tipos de extracciones. Está la extracción o exportación temporal. La exportación temporal no es más que la extracción de bienes de manera, como lo dice por supuesto el nombre, de manera temporal. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre una exportación y otra? Bueno, la exportación temporal normalmente no tiene fines comerciales, normalmente. Puede que los tenga bajo estas circunstancias. Por ejemplo, si vamos a sacar del país una, un bien para una muestra que luego va a retornar o para una exhibición, eso puede ser un bien de capital. Va a tener un objeto comercial porque va a ser para una exhibición que luego se va a generar un acto de comercio entre naciones, pero tiene que retornar ese bien que en algún momento fue utilizado como muestra. Es extraído del país a través de esta figura de exportación temporal y luego retorna, ¿verdad? Retorna bajo la figura de reintroducción, donde la reintroducción, por supuesto, no genera derechos de importación. Otro ejemplo, por las obras de arte que salen de las naciones para exhibición, también los artículos o algún bien relacionado con el deporte o artículo deportivo, normalmente van de naciones a naciones. Yo siempre pongo de manera muy representativa el ejemplo de los autos para Fórmula 1, Fórmula 2 o cualquier competencia automovilística, se mueven de nación en nación bajo la figura de exportación y admisión temporal en el caso de la introducción a X país. En ese sentido, esa movilización no genera, cada vez que entra a una nación, no genera impuestos y se maneja bajo esa figura, exportación temporal. Entonces todo bien que sale de un país, o en el caso de Venezuela, sale de Venezuela para cumplir una función temporalmente y ser reintroducida, se maneja bajo la figura de exportación temporal. Está también la figura de exportación temporal para el perfeccionamiento pasivo. En este sentido, es pasivo porque el perfeccionamiento se le hace en el extranjero. ¿Qué particularidad tiene esta exportación? Bueno, que esta exportación tampoco es definitiva, es temporal. Ahí se le pueden a los bienes, a diferencia de la exportación temporal, se le pueden adicionar algunos elementos, algún perfeccionamiento, algún acondicionamiento, alguna reparación y luego es reintroducido al país, con la particularidad, a diferencia de la exportación temporal, que cuando se reintroduce al país, esa reparación, esa adición, ese perfeccionamiento, ese acondicionamiento, sí genera derechos de importación, únicamente por el valor de lo reparado, de lo restaurado. Eso en parte es la diferencia fundamental entre una exportación temporal y una exportación temporal para perfeccionamiento pasivo. También nos encontramos
con una extracción que es la reexportación. ¿Qué pasa con la reexportación? La reexportación es una extracción que tiene que ver con mercancía que llega a territorio nacional por alguna razón u otra, el que en un momento pudo haber sido su consignatario aceptante, decide no declararla como suya. Le manifiesta, por supuesto, a través de un agente aduanal, su voluntad de reexportar. En ese sentido, normalmente no hay declaración de por medio. Sea el gerente por mandato de ley orgánica aduana autoriza previa solicitud la reexportación. Ahora, ejemplos de estas situaciones, bueno, que una mercancía llegó errada y no lo aceptó el que iba a ser su consignatario aceptando, que la mercancía no llegó en las condiciones adecuadas. Siempre tiene que haber por medio un argumento que obligue, por supuesto, al que iba a ser su consignatario aceptante a presentar su voluntad de reexportarla y así no nacionalizarla, no hacerse de una mercancía que no tiene una conveniencia comercial para él. En el caso de la reexpedición es una extracción que tiene que ver con los regímenes especiales. En este caso, admisión temporal o admisión temporal para perfeccionamiento activo. En ambos casos, cuando esa mercancía entra a territorio bajo esta figura, al momento de ser extraída, no se maneja la figura de reexportación, ni de exportación definitiva, ni de exportación temporal, ni tampoco de exportación temporal para el perfeccionamiento pasivo, sino de reexpedición. Entonces, la reexpedición es una extracción vinculada a un régimen especial, regulado, como les mencioné hace unos minutos, regulado por el reglamento, por la ley orgánica aduana y el reglamento de la ley relativo a los regímenes de liberación y suspensión de gravamen. En el caso del reembarque, el reembarque es una figura que usualmente esto sucede en el transporte aéreo, ¿verdad? La mercancía aérea como una mercancía de rotación mucho más dinámica en el comercio internacional. Es muy usual que llegue a territorio nacional, a zona primaria de cualquier aduana aérea, una mercancía por equivocación. 10 bultos, un bulto que iba con destino a Colombia y llegó a Venezuela. Bueno, en ese sentido, tanto la línea aérea como el consolidador, si es consolidado, manifiestan a la administración aduanera que hubo un bulto o X cantidades de bulto o una paleta que no venían para este destino o no tenía Venezuela como destino final, sino que por equivocación la enviaron erradamente hacia acá. Entonces solicitan ellos mismos, ahí no figura ahí no aparece la figura de la agente aduanal, la misma línea tramita ante la aduana la solicitud de reembarque, autorizan y reembarcan y se despacha hacia el destino correspondiente esa mercancía. Entonces, esas son las distintas figuras de extracción que no son precisamente todas exportación simple o exportación como tal. Repito, la exportación es un régimen aduanero que debe tener el carácter de definitivo. Eso es importante. A su vez, la exportación está vinculada no solamente o de manera, si se quiere, tomando en cuenta la pirámide de Kelsen, de la Constitución, que promueve en su artículo 153, a partir de su artículo 153, 154, el 155 y 56,
todo lo que tiene que ver con las políticas internacionales. Particularmente el artículo 153 establece la noción que tiene el Estado venezolano de promover la integración, principalmente la integración latinoamericana. Y la integración tiene que ver, por supuesto, con acuerdos, con tratados, con convenios, con crear condiciones comerciales idóneas. ¿Para qué? Para provecho de las naciones integrantes, para provecho comercial, económico y social. Entonces, desde la Constitución, ¿verdad? Pasando por la Ley Orgánica de Aduana, a través de todo su articulado, donde están sujetos a lo que es todo el procedimiento, ¿verdad? Incluso todas las sanciones que pueda acarrear el régimen definitivo de exportación, el régimen definitivo de exportación. Incluso aquí aquí vamos a hacer una observación, que bueno, se hizo una actualización, pero no, por lo que veo no se guardó, sobre la operación aduanera. Ya no concebimos la exportación como una operación aduanera, sino, repito, como un régimen aduanero definitivo. Entonces, sumado a eso, están, repito, el reglamento de la Ley Orgánica de Aduanas, el reglamento de la Ley Orgánica de Aduanas sobre los regímenes de liberación, suspensión y otros regímenes aduaneros especiales, lo que tienen que ver con la exportación temporal y la exportación temporal para perfeccionamiento pasivo, y el reglamento parcial de la Ley Orgánica de Aduanas relativo al sistema aduanero automatizado CIDE. La ley sobre el delito de contrabando sabemos que anteriormente la Ley Orgánica de Aduanas tenía un título referido a el contrabando como ilícito aduanero. Eso se eliminó y el Estado venezolano sancionó una ley sobre el delito de contrabando. Ahora, ¿por qué el delito de contrabando? Si se pregunta, bueno, normalmente el contrabando es la introducción de mercancía por canales no autorizados, pero hay también contrabando de extracción. A su vez, está la Ley Orgánica de Drogas. La Ley Orgánica de Drogas regula todo lo que tiene que ver con la extracción de sustancias, ¿verdad? Ilegal, principalmente estupefacientes y psicotrópicos. Esta ley derogó la Ley Orgánica contra el Tráfico Ilícito y el Consumo de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas, publicada en el año 2005. De los artículos vinculados a las exportaciones está el artículo 3 y en sus literales y numerales, ¿verdad? Aquí, y también los artículos 26, 27, 149, 151, 153 y 154. Es decir, todo lo que tiene que ver con la actividad exportadora está regulado también por esta Ley Orgánica de Drogas. Y por supuesto, como les dije anteriormente, esto genera responsabilidades penales. Esta ley tiene por objeto establecer los mecanismos y medidas de control, vigilancia y fiscalización en el territorio nacional a que serán sometidas los estupefacientes y sustancias psicotrópicas. Igualmente, todas las mercancías que son objeto de exportación deben obligatoriamente ser revisadas exhaustivamente, en este caso por efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana, que en trabajo conjunto con el CENIAT verifican la legalidad de los bienes u objetos exportables. Entonces, también en el artículo 2 de la ley
establece las disposiciones de control, vigilancia y fiscalización que contiene esa ley, es decir, de cómo, y tuvimos una falla técnica, de cómo los organismos competentes deben en todo caso, controlar o regular la extracción de mercancía. Bueno, en ese sentido, con esto que le estoy indicando, ya, si se quiere, le refiero a estos aspectos legales para luego hablar en otra oportunidad sobre los aspectos procesales, los aspectos que tienen que ver con la metodología por parte de los entes vinculados. Obviamente vamos a tomar en cuenta, vamos a destacar la labor, la función que realiza cada ente, tanto entes privados como entes gubernamentales, para que se materialice, se perfeccione el régimen aduanero definitivo de exportación. Con esto finalizo. Vamos en otra oportunidad a hablar sobre, repito, los aspectos procesales y los aspectos procesales institucionales. Tienen que ver con la labor y función de las instituciones. Entonces, bueno, mucho gusto, ha sido un placer y nos vemos en otra oportunidad.